última parte del diálogo que nos toca, vamos por favor a invitar a José Luis, adelante, a Ivonne, también adelante por favor, y a César, que nos acompañaron en la primera mesa, y junto con esta otra mesa tenemos ahora que recoger las preguntas que ustedes han elaborado en los papelitos, y le pedimos por favor a Karina y a César que nos apoyen para recoger las preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Háganlas llegar por favor para poder alcanzar a este panel y ahora 6 panelistas para poder dialogar y absorber las preguntas tanto de la primera mesa como de la segunda. Muy bien, entonces empezaríamos desde aquí ya para las preguntas. Tengo 2 preguntas no fáciles. Dice la primera: en Bolivia tienen una ley Avelino Cignani 070. ¿Cómo ayuda al nivel académico en la calidad de educación secundaria superior ligada en la economía solidaria? La ley Avelino Cignani plantea como efectivamente un núcleo central pensar en los procesos de educación en el nivel primario, secundaria, menos en la educación a nivel superior universitario, pero sí superior técnico. El tema de que sea realmente una enseñanza orientada a la producción, y en ese sentido esta ley obliga por lo tanto a incorporar dentro de la currícula educativa con niveles de complejidad diversos según el nivel de que se trate, ¿no? Primario, secundario o educación superior, el conocimiento sobre las distintas culturas. Además, hay un otro elemento dentro de esta ley que no es solo cómo se genera un proceso de enseñanza-aprendizaje orientado a la producción, sino que ese conocimiento sea contextualizado y territorializado. Por lo tanto, acá hay un requisito de incorporación en la currícula del conocimiento generado sobre las colectividades donde está ubicada la propia escuela, ¿no? ¿Cómo ayuda, dice, ¿no?, esto en la educación vinculado con la economía solidaria? Pues no se dice economía solidaria en Bolivia, pero sí, como lo ha mencionado aquí, ¿no?, la compañera Alicia, hablamos dentro de las formas de la economía plural en Bolivia de 4 formas de economía: estatal, privada, cooperativa y comunitaria. Entonces, si bien, digamos, tanto la economía estatal como la cooperativa y comunitaria se fundan en principios vinculados con la solidaridad, en el caso de la economía estatal, el principio de redistribución; en el caso de la cooperativa, la asociatividad y participación colectiva; y en el caso de la economía comunitaria hay la idea de un principio básico de organización de esta economía, que es la reciprocidad. Es decir, si bien tenemos en estas otras formas de nombrar la economía principios que tienen que ver con la solidaridad, no hay una mención directa de estas formas de economía todavía como economía solidaria, aunque sí en su definición se incluyen estos principios vinculados con la solidaridad. En ese sentido, diríamos que con la reforma educativa que se
inició con esta ley, ¿no? Arellino Cignani, hay un proceso de avance, de incorporación en la currícula desde la escuela de estos principios de solidaridad vinculados con las formas de producción. La otra pregunta es más compleja. ¿No habrá un componente de nostalgia y deseo en una propuesta que plantea modernidades alternativas? Es decir, queremos la velocidad y el confort de la modernidad, pero no su historia y sus prácticas de explotación. Pero ¿acaso no están juntos el teléfono inteligente y el misil, las semillas transgénicas y napalm? Cuando yo planteaba este proceso de que en realidad lo que se ha dado a nivel mundial, pero también a nivel de nuestras sociedades latinoamericanas, son sociedades múltiples o alternativas, me refería a un proceso que la historia, ¿no es cierto?, incluso del propio capitalismo, no ha sido una historia que ha ocurrido de manera igual en todas partes. El capitalismo norteamericano no es igual que un capitalismo en la Argentina o en Bolivia en términos de sus alcances, su penetración en el conjunto de la sociedad, pero la historia ocurrió tal como ocurrió y eso, digamos, es algo que no se puede borrar como hechos concretos que se han dado. El tema hoy, ¿no es cierto?, cuando hablamos de modernidades alternativas, estamos hablando de un debate que hay sobre, no solo de que son formas distintas de construir la modernidad, sino también alternativas de modernidad. No hay manera de volver atrás, por ejemplo, en términos de la educación. Si tuviéramos que hablar de no modernidad, tendríamos que hablar simplemente de un conocimiento que se quedó, ¿no es cierto?, en la oralidad, en los saberes, pero el conocimiento también avanzó en términos de su posibilidad de ser impreso, de volverse universal a partir de la forma escrita, ¿no es cierto?, del conocimiento. Entonces, hay expresiones de la modernidad que se han dado y que tienen que ver con procesos emancipadores también. Entonces, la idea, cuando hablamos acá, ¿no es cierto?, de modernidades alternativas a la modernidad, es también avanzar recuperando lo valioso que se ha generado también con los procesos de modernidad, pero en un sentido histórico, como decíamos, emancipador. Y ahí es donde tenemos el reto nosotros de buscar maneras de cómo hacemos retroceder, ¿no?, el dominio o el predominio de sentidos negativos, ¿no?, de la propia modernidad vinculada al capitalismo. Pero la modernidad no solo ha tenido como base material, aunque ha sido su expresión más propicia y favorable al capitalismo. En Bolivia, por ejemplo, hablamos de formas de ser moderno que se han ido construyendo a partir de bases materiales de economías no capitalistas, sino justamente de estas economías diversas de las que habla el concepto de economía plural, ¿no? Entonces acá lo importante no es el tema de la modernidad asociada solo con una base material capitalista, sino el sentido histórico de hacia dónde está esa construcción moderna de nuestras sociedades y por supuesto ahí pensamos en la posibilidad de una
modernidad que vaya en un sentido emancipatorio. Sé que esto es un debate, hay quienes proponen, ¿no es cierto?, pensar en alternativas a la modernidad y hablar de posmodernidad, pero también hay estos planteamientos sobre modernidades alternativas. Bueno, hay dos preguntas. La primera dice, ¿cómo incluye la economía social y solidaria los trabajos invisibilizados de las mujeres y la equidad entre hombres y mujeres? Bueno, era un primer paso en reconocer ese trabajo, reconocer que el trabajo asalariado, que ha sido la forma principal de integración del sistema capitalista, no es más que una forma de trabajo, incluso las mujeres trabajan ahí, ya sabemos, con inequidad, sino que hay el trabajo comunitario y hay el trabajo doméstico, el trabajo de producción para el propio consumo de las familias, de los hogares, incluso de las comunidades. Ese es un trabajo invisibilizado, a veces se habla de la doble jornada o de la triple jornada de las compañeras, pero aparece como que es mucho tiempo dedicado a tareas, pero lo que es difícil de ver es que ese trabajo doméstico es productivo. Incluso a veces en las mismas organizaciones que impulsan emprendimientos de economía popular, de economía social solidaria, se usa la palabra productivo para ver si genera dinero. El trabajo doméstico no es un trabajo para vender, es un trabajo para producir, para cuidar, como se dice hoy en la economía del cuidado. Se está reconociendo. Bueno, veamos ejemplos como el caso de Ecuador. En la Constitución ecuatoriana, yo creí que en la boliviana también, porque no lo mencionaste, en la boliviana y en la ecuatoriana se reconoce como una forma de organización productiva y como trabajo, el trabajo doméstico, el trabajo en la casa, el trabajo para la familia, etc. Esto, por ejemplo, en el caso de Argentina, para dar un ejemplo que se salga un poco de los principales, en este momento hay una casi universalización de los sistemas de seguridad social. O sea, las, entre comillas, amas de casa que nunca aportaron para tener una jubilación, para tener servicio médico, sino que si tuvieron eso fue a través del marido, que además ahora la familia ha cambiado bastante, ahora tienen el derecho, sin tener que haber aportado, directamente con un pequeño aporte, entran al sistema de seguridad social, que es un sistema para los trabajadores. Por lo tanto, están reconocidas directamente como trabajadoras con los derechos de los trabajadores. Esto no acaba con las formas de explotación. Mucho hablamos de la explotación del trabajo por el capital, pero está la explotación de la mujer por el hombre, está la explotación de muchas maneras, y una de ellas es esa propia del patriarcado. Entonces, bueno, sí, no solo el reconocimiento en las palabras, sino los hechos, está avanzando en América Latina. En Ecuador, el bono de desarrollo humano se da a las mujeres. Tenemos que tener cuidado con esto porque las políticas sociales, incluso el neoliberalismo, han calculado que si se invierte en la mujer, eso a los costos de otras políticas sociales. Por ejemplo, el costo de enseñar, de aprender de los chicos en la escuela baja cuando las madres son alfabetizadas. Entonces se invierte en eso funcionalmente para bajar los costos de otro lado, no como derecho. Entonces una lucha continua, no es inmediato que el hecho de que haya políticas dirigidas a las mujeres son un reconocimiento real de su situación. Otra pregunta es si
La siguiente, ¿cómo evitar el componente paternalista implícito en la noción de solidaridad? ¿Será posible y necesario romper los vínculos entre productores del sur y consumidores solidarios generosos del norte? Hay un primer punto acá y es la solidaridad misma. Acá se dice que tiene un componente paternalista explícito y aparentemente lo tiene siempre. Nosotros distinguimos entre dos tipos de solidaridad. La solidaridad filantrópica, la solidaridad del que da porque el otro está peor, que es una solidaridad valiosa, pero que es asimétrica, deja al otro en la posición de recibir y no necesariamente y difícilmente de reciprocar. En cambio, hay una solidaridad democrática que está basada en derechos. De todo el sistema tiene que generar una solidaridad estructural, como por ejemplo a través de la redistribución, a través de un sistema fiscal que toma recursos de lo que más tiene y los distribuye a los que menos como derecho, o que redistribuye, y esa es otra pregunta que se planteó acá, que dice cuáles son los límites y posibilidades de la perspectiva de redistribución y de decolonialidad en el actual momento. La redistribución no es plata, es redistribución a través de bienes públicos, de salud pública gratuita, de educación gratuita, del acceso al conocimiento, de la reforma agraria. Hay muchas maneras de redistribución y tienen no solo posibilidades, sus posibilidades de que dependen, entre otras cosas, de las luchas sociales y de la posibilidad de tener gobiernos de orientación popular que realmente incorporen esto en su acción, no en su discurso, porque hay muchas campañas que prometen todo esto y después en la práctica traicionan ese mandato. Creo que estoy en un país donde eso también ha pasado, ¿no? Es decir, una cosa es lo que se promete que va a pasar y otra es lo que ocurre una vez que se está en el gobierno. Entonces, en la medida que tenemos nuevas izquierdas de base popular que no se despegan del sector popular, ahí tenemos un poderoso instrumento, es un Estado democrático que redistribuye en favor de los sectores que son las víctimas principales de este sistema. Sobre la cuestión del paternalismo norte-sur y si será posible romper los vínculos de ese tipo, acá tenemos el problema de que el sistema capitalista tiene una capacidad extraordinaria para cambiar el contenido de las banderas que llevamos adelante. Eso ha sido parte de la lucha hegemónica que se perdió durante mucho tiempo, porque planteamos la descentralización pensando en una democratización y lo convierten, por ejemplo, en una manera de pasar la responsabilidad de las funciones públicas a gobiernos que no tienen recursos de tipo local. Y un ejemplo de esto puede ser, lamentablemente, el comercio justo. O sea, es una bandera extraordinaria, pero genera relaciones, al principio ha generado relaciones de dependencia, donde hay unos ricos que deciden comprar a precios más altos productos comunitarios, etcétera, porque tienen en cuenta quién es el que está vendiendo, pero poco a poco esto se ha ido convirtiendo en un negocio. Es decir, se está convirtiendo en la venta en los supermercados del norte de productos llamados de comercio justo, que están ahora estandarizados y están dirigidos finalmente por los compradores. Entonces, la lucha no terminó, la lucha continúa. El paternalismo, ese de que hablamos, la simetría, puede ser atacada, pero es con lucha, es continuamente, y esto no va a parar por mucho tiempo. Y finalmente, el tema de la decolonialidad, yo creo que desde ese punto de vista hay un signo positivo hoy por el protagonismo del movimiento de los pueblos originarios, por el movimiento del mundo campesino, que han sido reconocidos y traen una fuerza nueva que incluso nos desafía a todos, nos interpela a todos, pero además se junta
el feminismo o se junta el movimiento ecologista, que están actualizando cuál es la lucha contra el sistema capitalista. Es decir, esto también es parte de la decolonialidad, luchar contra un sistema que nos hace, que recae sobre nosotros todos los costos de la industrialización del norte. Claro que ahora también están recayendo las consecuencias en el norte. Y el problema del feminismo, de la lucha contra el patriarcado, es una lucha que se refiere a una época tan larga o más que la época del colonialismo, desde la conquista de América por los colonizadores. O sea que todo esto es parte de una decolonialidad que está en marcha, no solo en las ideas, sino en las luchas de los movimientos. Un poquito, yo tengo 3 preguntas, pero el tema del feminismo sí es bueno tocarlo. Muchas veces se ha visto con el tema del feminismo que son las brujas, ¿no es cierto? El tema de las mujeres, que feminismo es las personas que conocen más el tema de la mujer. Y este es un punto fundamental para nosotras, que por ejemplo nuestras abuelas, nuestros abuelos, que nos han enseñado a cuidar la tierra, el agua, todo lo que es el territorio, pero no nos han enseñado cómo tenemos que cuidar a las mujeres el territorio de nuestro cuerpo. ¿Qué cosa significa el territorio de nuestro cuerpo? ¿Para qué cosa somos nosotros? ¿Solo para parir? ¿O también tenemos que conocer que el placer también merecemos sentirlo? Esas palabras fuertes del orgasmo, estas palabras fuertes del aborto, estas palabras fuertes de la píldora del día siguiente son temas tabúes en las comunidades campesinas, son tabúes en las zonas rurales. ¿Qué será palabra orgasmo para una mujer campesina si solamente se lo ve como un depósito sexual? Entonces, el tema feminismo, nosotras como FEMUCARINA tenemos la lucha permanente con esta lucha, con esta alianza estratégica con las feministas. Yo lo he tocado esto porque lo escuché, y en la cual ahí enarbolamos una unidad de fuerza entre mujer, campesina y las feministas. Yo tengo acá la pregunta y dice, ¿no? ¿Podría darnos un ejemplo de cómo ha provocado esta concepción neoliberalista económica que ha marcado directamente, al menos a mí me ha marcado la vida? Este modelo neoliberal capitalista y ese extractivista, pues marca con mucha fuerza, quitando las tierras a las comunidades campesinas. Yo tengo hoy que cumplir 46 años. Cuando tuve 9 años, la comunidad donde estaba mi madre fueron sacadas de sus tierras. Hoy a 46 años se sigue con la misma historia de quitar las tierras a los campesinos, de quitar las tierras a las campesinas. Marcada la vida por el despojo de la tierra. ¿Cuántas familias pasan a migrar del campo a la ciudad forzadamente? ¿Cuántas familias ciudad se divorcian? Lógicamente porque es muy duro, porque el hombre va a buscar trabajo y la mujer queda con la responsabilidad. Y entonces las hijas quedan a responsabilidad de cuidar a los hermanos menores. Eso marca la vida. Y el otro tema de este capitalista neoliberal y extractivista, ¿cómo no se va a agarrar y pensar si vienen explotando a las mujeres que trabajan en la agroexportación, que se llenan sus bolsillos, que solamente ven plata, plata a costa del pulmón de las mujeres? Y muchos ejemplos más, que esto es ese sistema, que solamente se dedican a quitar tierras y tierras, y el gobierno se dedica a dar leyes a favor de estas empresas, como por ejemplo la empresa Romero, dice agricultor familia, ¿no es cierto? ¿Por qué sacaron el año de la familia? ¿Cómo es este año? Año de la agricultura familiar. ¿Y por qué no lo pusieron campesinos indígenas? Año de la agricultura familiar, sí, pues caray, a Gloria, a Romero, para ese es su año, porque han sacado leyes para quitar tierras y tierras, con leyes. ¿Ah? Ese es este sistema capitalista extractivista. La otra pregunta que me han hecho es, a ver, ¿de quién depende iniciar el diálogo de saber, movimientos sociales de la universidad, o es de los dos? Lógicamente que es de los dos. La convivencia tiene que ser así,
dieron el paso la Universidad de San Marcos en visitar a la FEMUCARINA en una asamblea, y nosotras ni tarde ni perezosas dijimos muy bien, perfecto, asumimos, porque también estamos sedientas de aprender, pero es la reciprocidad de ambos, de cómo emerger, cómo hacer crecer esa convivencia, cómo hacer crecer este romance que lo decimos entre la universidad. Porque también no solamente que es de los ustedes que están estudiando, pedimos a la universidad, incluso lo hemos planteado, de que haya un espacio para que las mujeres dirigentes tengan la posibilidad de estudiar, educarse en la universidad, porque muchas no han tenido la oportunidad ni siquiera de pisar la universidad pedagógica. Entonces se da este espacio de una manera de cómo emerger para podernos entender un poquito más. Es posible de los dos. Son dos para poder caminar. Otra de las que me habían hecho, ¿qué diferencia hay entre la economía capitalista y la economía solidaria? Una gran diferencia. Que la economía solidaria es humano. Es ver del ser humano el respetar también a la tierra que tiene vida, respetar a toda la cosmovisión. La economía solidaria tiene que ver este respeto y valorarnos como seres humanos. La economía política y activista, neoliberal, no importa la persona, si se enferma, tú entras a trabajar a una empresa, eres explotada, recontra explotada, entras caminando y sales enferma. Cuando ya estás enferma, te botan como el plato descartable que agarra y lo botan, ¿no es cierto? No respetan los derechos. Hay una abismal diferencia. La diferencia que para las mujeres y hombres campesinos, ¿qué cosa es el buen vivir para nosotros? Para nosotros el buen vivir no es tener 5 televisores en la casa, tener 3 refrigeradores en la casa. Para nosotros el buen vivir es tener la tierra, el agua, la semilla, tener tus ganados en el campo, en la cual que respeten nuestra cultura, en la siembra. En la lógica del capitalista, hay que meter tractor, hay que meter la tecnificación, la globalización, de la mejora de la producción. No estamos en contra, pero hay que ser coherentes. Nuestro país no es plano. Nuestro país, ¿cómo son? Los cerros. Imagínate que el tractor va a subir para arriba. ¿Va a poder mejorar? Seguiremos con nuestro arado, seguiremos con nuestro caminar de nuestra cultura. Bueno, nomás decir, compañeras, y decirles, sigamos en esta unidad, sigamos en este romance, sigamos en este caminar, en esta convivencia de aprender. La sabiduría de nosotros y de ustedes es una sola. ¿Cuál es el objetivo? De lograr una vida digna, sin explotación, sin discriminación, de mirarnos igual, que nuestros hijos migrantes que vienen a estudiar también sean bien tratados y no sufran el bullying que muchas veces sufren. Por eso es la unidad. Muchas gracias. Tengo 2 preguntas. Y la primera sobre las diferencias entre la economía capitalista y la economía solidaria. Son 2 propuestas diferentes, porque la una está basada en el tener y la otra está basada en el ser, en el nosotros. La economía capitalista está basada en lo individual, el otro está en el colectivo. La economía capitalista piensa que el ser humano está encima de la naturaleza y la otra que somos parte de la naturaleza. El fin de la economía capitalista es la rentabilidad. El fin de la economía solidaria es satisfacer nuestras necesidades fundamentales. Las relaciones sociales son de explotación, de exclusión, de marginación. En cambio, las relaciones de la economía solidaria son recíprocas, complementarias, solidarias. En la economía capitalista se busca el fin, es el crecimiento. En la economía solidaria se busca el suma causa, el buen vivir o el convivir, ¿sí? Entonces son totalmente diferentes, ¿sí? Y que bueno, lastimosamente tenemos que convivir con las 2 economías. Por eso también la economía solidaria es muy frágil, ¿no? Por eso hay que protegerla, cuidarla con mucho amor, con mucho
respeto, ¿no? Sí, es muy fácil porque esta tiene que convivir con los grandes empresarios y contra las grandes corporaciones. Entonces sí necesita de mucho esfuerzo, de mucho compromiso, ¿sí? Y finalmente, la pregunta de Luis, que nos plantea, ¿de quién es este diálogo de interaprendizaje de la universidad? Sí, de los dos, ¿no? Pero más que de los dos, yo creo que es la metodología que debemos utilizar para eso, ¿sí? Y Paulo Freire, que es un educador brasileño, él decía: nadie educa a nadie, sino es un proceso de autoeducación, ¿no? Tenemos que autoeducarnos entre nosotros como organizaciones, hasta mismo la universidad tiene que estar en un proceso de la educación popular, de la educación para la liberación, todos los aprendizajes que nos dejó la teología de la liberación, de la pedagogía de la convivencia, ¿no? Entonces yo creo que esas metodologías deberíamos aprender para hacer este diálogo de interaprendizaje, ¿sí? Y una cosa finalmente sobre el tema de género. Creo que los hombres nos estamos perdiendo de muchas cosas, ¿sí? Nos estamos perdiendo de cuidar a nuestros hijos, nos estamos perdiendo de dar ternura, de dar amor, de sembrar, de cocinar, ¿sí? Y ahí esas pérdidas más que beneficios, creo que es un reto para nosotros, porque el mundo cambió y los hombres no hemos cambiado. Y es de mucho peso para los hombres tener esta carga de ser los que tenemos que llevar el pan a la mesa, ¿no es cierto? Y cuando no podemos llevar la carga, ese pan a la mesa, porque ya las mujeres pueden trabajar más fácilmente, ¿qué pasa con nuestros hombres? ¿Sí? Es un peso grande, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí deberíamos repensar lo que significa ser hombre, porque el tema de la equidad de género no solamente pasa por el empoderamiento de las mujeres, sino también replanteemos nuestras formas de vida como hombres. Y deberíamos meter, así se dice que la economía solidaria tiene rostro de mujer. Y sí es verdad, porque las mujeres y piensan que la economía solidaria es cosa de mujeres porque es de menos, ¿no? Debemos involucrarnos porque ahí en la economía solidaria ampliamos la vida, nos hacemos más humanos, y los hombres necesitamos mucho de eso, porque nuestra vida es de violencia, nuestra vida es de relaciones, ¿sí? Tenemos que para demostrar ser hombres, tenemos que irnos al golpe, ¿no? Vengan afuera, en el colegio, ¿cuántas veces les tuve que dar de puñetes para demostrar que soy hombre? O de golpes, ¿no es cierto? No tengas que llorar. Y eso es muy duro para los hombres, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, tengo varias preguntas. Voy a empezar con esta pregunta que dice: ¿cómo evalúa la actuación del actual régimen de Bolivia respecto a las organizaciones de economía solidaria? Si bien en Bolivia está declarada una economía plural, lamentablemente en el presente no se va reglamentando esta constitución política del Estado y no nos permite actuar de manera directa, y no somos reconocidos todavía el 80% de los productores informales. Estamos esperando a que el Código de Comercio se modifique, se adecue a la nueva constitución política del Estado, y eso no se da hasta ahora. Por lo tanto, los pequeños productores no estamos siendo reconocidos, y esa es una dificultad para desarrollar la economía social solidaria, porque son estas las organizaciones las que están más cerca a desarrollar y a cambiar la economía de nuestro país, digamos, de una economía capitalista a una economía social solidaria. Por otro lado, hay otra pregunta también que me dice: ¿qué significa vivir en la comunidad? Lamentablemente en el presente muchos jóvenes ya no viven en las comunidades. Los padres, por muchos motivos, se han trasladado a las ciudades y nunca les ha interesado llevar a sus hijos a la comunidad a donde pertenecen. Y esa es una situación muy, muy difícil para mí,
porque había visto una realidad de México, por ejemplo, los jóvenes lloraban cuando yo me había presentado que soy de una comunidad, pertenezco a una comunidad, pertenezco a un pueblo que se llama Aymara. Ellos decían, yo no sé de dónde vengo, cuál es mi raíz cultural. Yo solamente he aparecido en la ciudad y cuando quiero salir al campo y cuando quiero ir a hacer un reencuentro con mi cultura, no sé a dónde mover. Entonces, esa situación pasa, la verdad, pero para decirles a ustedes, para mí, que he vivido, he nacido en una comunidad, significa mucho en mi vida. Cuando estoy en mi comunidad me siento satisfecha, feliz. Y eso es lo que me han enseñado mis padres, que hay que respetar a la madre tierra. Y eso relacionado con la otra pregunta que dice que ha provocado esta situación de vivir en las comunidades, el sistema neoliberalismo. La felicidad que uno siente vivir en su comunidad, rodeado de todo lo que existe en la naturaleza, pues ha sido roto. El sistema neoliberal capitalista ha venido de las ciudades a través de los medios de comunicación y también ha sido transportado por la migración. Y principalmente los que migraron inicialmente fueron los hombres. Y hay esa debilidad de que los hombres fácilmente se alienen. Vienen con otro pensamiento, vienen con otra realidad. Entonces esto rompe, ¿ya? Y lastima a las mujeres. ¿Por qué creen que hay muchos niños huérfanos en el campo, abandonados por sus padres, justamente por esta situación, porque los hombres han visto que otras realidades y han visto, por decir, entienden la belleza de otra forma, ¿no?, que en las comunidades. Entonces abandonan a su esposa porque han visto que no se viste bien, porque el trabajo sacrificado, que a lo mejor no estaba muy bien arreglada, y ha visto a mujeres mucho más arregladas en las ciudades, qué sé yo, ¿ya? Y abandonan, y los niños se quedan con la madre abandonadas, ¿ya? Esa es una ruptura familiar. Por otro lado, lo económico. De las ciudades han transportado alimentos transgénicos. Entonces, nos hemos olvidado de comer nuestro alimento, los productos que producen en la comunidad de manera orgánica, natural. A veces creemos que es malo comer eso. Por ejemplo, en mi región, la llama. La carne de llama era un alimento de los animales, solamente lo llevaban para los zoológicos. Pero sabemos que esa carne es la mejor carne del mundo, que no tiene colesterol, es la más sana, porque la llama ni siquiera te lo toma agua sucia, es el animal más limpio. Entonces, por ejemplo, el indio come carne, el indio come quinoa, y por eso mismo nosotros y la juventud no quiere comer quinoa, porque dice que la quinoa es la comida del indio. Pero esa quinoa es el mejor alimento. Entonces nos ha enseñado a comer las pipocas, qué sé yo, el refresco. O sea, esas cosas han entrado. Y encima las ferias, ¿qué nos traen a las comunidades? Las ferias nos traen plásticos, nylon, y las poblaciones, salgan a una población cercana de acá de Lima, está inundada de basura, de plásticos, contaminado, y los animales se mueren porque se lo comen también estos plásticos. O sea, y la contaminación del medio ambiente. Eso nos ha traído el sistema neoliberal.
y la diferencia entre ricos y pobres. Aquella persona que ha migrado a la ciudad, pues va a pensar en comprarse un auto, así sea una chatarra. Y en Bolivia, por ejemplo, los carros chicos están rodeados de carros chicos, 2, 3 carros, pero no, y comiendo arroz, fideo, azúcar, y no se alimentan bien. Y la quinoa solamente es para vender afuera, porque afuera en el exterior cuesta más. Y ahora lo mismo está pasando con la carne de llama. Solo sirve para exportar y no para comer. Entonces, según los datos estadísticos, por ejemplo, yo soy de las orillas del Salar de Uyuni en Bolivia, y según los datos estadísticos, hay mayor desnutrición en esa región de niños y niñas. Cuando hay produce la carne de llama y la quinoa. Imagínense, esos son los resultados del sistema neoliberalismo. ¿Qué significa vivir en la comunidad? Sí, para mí, como les decía, significa vivir en la comunidad, compartir con la madre tierra, vivir. Y ¿qué hacen? Cuando uno tiene que sembrar y cosechar, primero se pide permiso a la madre tierra para poner una semilla. Y ahí están los ritos ceremoniales que vimos esta mañana. O sea, la conversación directa con la madre tierra como a una persona. Y para sacar el producto también tienes que pedir permiso, porque te lo está dando. Entonces, esa sensibilidad y esa reciprocidad con la madre tierra y los seres humanos, pues significa mucho, tiene mucho sentido. No simplemente es un show que hacemos nosotros, sino es la conversación. Y eso nos da a entender que esta tierra tiene vida y hay que respetarla como a nosotros mismos. Eso. Y agradecerles por estas preguntas porque también a mí me hacen reflexionar mucho. Y lo voy a tener presente para seguir fortaleciéndome, sensibilizándome como una persona, como ser humano, para compartir con la naturaleza. Gracias. Bueno, muy brevemente quisiera comentar algunos aspectos de las preguntas que me han planteado. Básicamente, creo que uno de los temas centrales de la pregunta gira en torno a qué estrategia seguir para imponer, para lograr la descolonialidad de la universidad. Y podríamos plantear lo mismo, ¿no? ¿Qué estrategia seguir para impulsar la economía solidaria y que se convierta en el eje alrededor del cual gire el conjunto de la vida social, ¿no? Así como el mercado se ha impuesto y es este mercado autorregulado el que decide el destino de nuestras sociedades, será posible que la economía solidaria se convierta en el eje de organización de la vida social, como ha ocurrido en largos periodos en la historia de la humanidad. ¿De qué estrategia seguir? Una primera consideración es de que el fracaso del socialismo real o del socialismo realmente existente, cuya estrategia era lo que durante mucho tiempo se planteaba, la toma del poder. Tomar el poder significaba tomar, como en la Revolución de Octubre en Rusia, el Palacio de Invierno. Creo que esta estrategia ha fracasado porque llevó a estados totalitarios y más bien lo que está emergiendo es lo que se ha planteado como un nuevo horizonte histórico de sentido, es decir, una meta que no es una utopía, que no es algo que nunca se va a alcanzar porque es perfecto, sino más bien un conjunto de aspiraciones que logren la emancipación de los seres humanos. Lo que José Carlos Mariátegui planteaba como un mito, ¿no? El mito de la revolución social, que era el conjunto de imágenes, de todos estos significados simbólicos, ¿no? Que orientaban las luchas de los trabajadores.
y en la actualidad está emergiendo este nuevo horizonte histórico de sentido, que creo que se puede resumir en la idea del buen vivir, del summa causa, del summa camaña, ¿no? Del agin causa, ¿no? Como una nueva forma de convivencia social, una nueva forma de existencia social, en donde los seres humanos vivamos armoniosamente y vivamos también en armonía con la naturaleza de la que formamos parte, ¿no? Entonces, esta es una meta a la que buscamos alcanzar, y dentro de esta búsqueda creo que son las pequeñas acciones que en cada ámbito de la vida social se están desarrollando las que permitirían pensar en alcanzar esa nueva forma de vida social, ese nuevo sistema histórico que reemplace al que actualmente está en crisis. Este sistema moderno, colonial, patriarcal, capitalista, ¿no? Imperialista, ¿no? Estas pequeñas acciones van a surgir en la universidad, por ejemplo. No es que se tenga que transformar la sociedad para que se transforme la educación, como se planteaba en las estrategias anteriores, sino que se puede comenzar transformando algunos aspectos de la vida social hasta que estas transformaciones en la universidad, en la economía, en las relaciones de género, en nuestra manera de relacionarnos con el resto de la naturaleza, se impongan como formas dominantes. Se puede entonces pensar en una nueva hegemonía intelectual y moral, como planteaba Antonio Gramsci, y esta nueva hegemonía se irá logrando a través de estas pequeñas transformaciones. Y por eso creo que, como plantea una pregunta, el movimiento estudiantil constituye una fuerza importante, pero para que este movimiento estudiantil logre ser un actor en la transformación de la universidad y de la sociedad, tiene que replantear sus metas, sus objetivos, tiene que constituirse efectivamente en una manera diferente de abarcar el conocimiento, la formación profesional, el conjunto de la vida social. Y por eso también, lamentablemente, se pregunta si en la universidad hay cursos o especialidades de economía social y solidaria. Hasta donde yo conozco, no existe formalmente ningún curso ni especialidad, ¿no? Aquí están los colegas de economía, por ejemplo, y allí no hay ningún curso, es la economía, como bien ha señalado el profesor Coraño, es la economía dominante, la economía clásica, neoliberal, es el nuevo pensamiento único. Creo que es necesario, y también es otra pregunta, un nuevo plan de estudios, ¿no? Una reforma del plan de estudios, orientada no a la, como ahora se ha puesto de moda, ¿no? En los términos del neoliberalismo, el problema de la evaluación y de la acreditación, sino para establecer una forma de trabajo universitario en donde el eje no sea el mercado, ¿no? En donde el eje no sea la lógica instrumental de la empresa capitalista, sino el eje tenga que ser como también lo señalaba el profesor Coraño, ¿no? Hace un momento, el eje tenga que ser la defensa de la vida, y por lo tanto también la defensa de la parte de la naturaleza de la que somos miembros, ¿no? de la que estamos involucrados. Es decir, se trata de una gran transformación que venga desde los diversos movimientos que están
desarrollándose de manera a veces embrionaria, a veces más avanzada, como ahora hemos escuchado, ¿no?, en las diversas partes de la sociedad, que van a concluir en para lograr este objetivo, que es un horizonte de sentido nuevo, ¿no?, que no se base en la racionalidad instrumental de la lógica capitalista que ahí se ha impuesto en el conocimiento y en la práctica hasta el día de hoy. Muchas gracias a la mesa por compartir estas preguntas, estas dudas, inquietudes. Y finalmente lo vamos a invitar, por favor, Carlos, yo sé que no quieres quedarte sin darnos unas palabritas. Un aplauso para nuestro amigo Carlos. Bien, solamente quería decir dos cosas. Por un lado, agradecimientos a Lucho Montoya de la Pérez por haber podido organizar esto, es fruto de vuestro trabajo y muchas gracias. Agradecimientos a las personas que hoy nos han dado auténtica lección de economía de la vida. Hemos aprendido muchísimo más que muchas horas y muchos días y meses en las aulas, ¿no? Y agradecimiento a ustedes también por estar aquí, por asistir aquí, estas casi 4 horas de seminario que hemos tenido y que creo que ha sido muy útil para todas y todos. Y una sugerencia, si el objetivo del seminario y también del programa es tratar de interactuar la universidad con la sociedad, con las organizaciones, para que no nos encontremos con nosotros como Universidad del País Vasco, también sentimos que somos a veces una entidad que está ahí en los altares y que tiene muy poca vinculación con la problemática de la sociedad. Fruto de este programa, les sugiero que pinchen en el Observatorio de Economía Solidaria de la Universidad de San Marcos, donde van a encontrar precisamente esa vinculación entre la universidad y las organizaciones. Lo más importante tal vez ha sido crear ese consejo social donde están organizaciones que están aquí, hoy en la mesa, ¿no? Están otro tipo de organizaciones, el GDS, el Grupo General de Economía, etc. Y que eso va a ser lo que va a inventar en los próximos años el observatorio con las experiencias, las evidencias y las enseñanzas que hoy una parte de ellas hemos recibido. También sugerirles que de alguna manera este observatorio debe ser sostenible. Ha habido un aporte de recursos económicos, pero la sostenibilidad va a depender de aquí, de la universidad. Entonces, invitarles también a que colaboren con el Seminario de Economía Social y Solidaria a participar en cualquier actividad que puede ser posible. Hay posibilidades de colaborar en temas de tesis, colaborar en estudios, trabajar con las organizaciones, etc. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo y estamos encantados desde el Instituto de Goa de la Universidad del País Vasco de haber compartido con universidades y organizaciones este evento. Y finalmente también, en este esfuerzo de trabajar con todas las artes, abajo tenemos a 3 compañeros grafiteros del Lima Sur que están trabajando con nosotros unos grafitis. Entonces, los voy a invitar, por favor, que podamos bajar un ratito y de paso que nos vamos a almorzar, poder ver y apreciar el arte que está abajo también con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Ese amarillo es el más fuerte, ¿no? ¿Mía? Píntalo, sí, no, ya. Ya, dibuja la boca y no. No puedo pintar esa parte.